ha querido que les traiga y debemos tener en cuenta muchos ítems para que Dios, para que Dios nos guíe, porque a medida que vayamos avanzando, se nos van a presentar dificultades, sobre todo con este caso. Sabemos que el enemigo hacia dónde apunta, hacia dañar nuestro lóbulo frontal. Cuando nosotros empezamos el tema, ese fue el tema inicial, que conociéramos nuestro cerebro, la capacidad que tiene nuestro cerebro de captar los escritos que Dios nos ha dejado. Entonces, Dios ha querido, ha traído a bien, así que les pido, hermanitos, que oren mucho, que pongan mucho cuidado, porque para mí no ha sido fácil. El enemigo me ataca de diferentes maneras y él va avanzando, pero nosotros avanzamos por fe porque Dios es poderoso. Entonces, espero que en esta mañana presten mucha atención, porque yo diría que Dios siempre da las cosas con un propósito. Y las cosas a los hijos de Dios todo les suena bien. Entonces vamos a tratar el tema cómo evitar la demencia temprana. Hay muchas causas que ocasionan la demencia, sobre todo en este mundo, en estos momentos donde el estrés es el que nos está dominando, porque nuestro organismo está haciendo funciones que nos está llevando a eso, a la demencia temprana. Esta demencia temprana, según la Organización de la Salud, o sea, la definición de de la demencia es una pérdida de las funciones mentales lo suficientemente grave como para efectuar las actividades y la vida diaria. Según la Organización Mundial de la Salud, es un síndrome que se caracteriza, o sea, tiene signos y síntomas por el deterioro de la función cognitiva, afectando la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, el aprendizaje, el lenguaje y el juicio. Es impresionante porque si nosotros no tenemos un buen pensamiento, no tenemos una buena memoria, nosotros no vamos a captar las escrituras. Y si las tenemos, pues de igual manera es puesta en el olvido porque no vamos a recordar lo que Dios nos ha enseñado a través de sus sagradas escrituras. ¿Qué está sucediendo? Que hay sustancias en el entorno, hay el aire viciado y la falta del buen consumo de agua, la nutrición inadecuada, la intemperancia, son las que nos conllevan a detectar la demencia temprana. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos alimentamos bien, nosotros vamos a empezar con unos signos y síntomas. Si nosotros no tomamos la cantidad adecuada de agua, vamos a tener signos y síntomas. Y nos vamos dando cuenta en nuestros familiares, si tenemos alguno que está iniciando, es muy importante, hermano. Es importante ver nuestro entorno. Si de pronto no visitamos a nuestros abuelitos, que son los más afectados. ¿Por qué los abuelitos? Porque ellos son la población más olvidada. Con la situación esta del celular, ya nosotros nos damos los abrazos como nos los dábamos antes. Si a nosotros nos quitaron en 3 años ese afecto, nos abrazábamos, nos besábamos, y nos colocaron el tapaboca y todo lo contrario, o sea, a distancia. Y entonces hacíamos una llamada y de esa manera era que esas son las relaciones afectivas. Usted hace una reunión familiar y están todos metidos en el celular, desde el más grande hasta el más pequeño. Pues las pantallas son buenas para la enseñanza, para el aprendizaje, pero el afecto es lo más importante. ¿Por qué? Porque
Si nosotros no le damos amor a nuestra familia, ellos se van a sentir deprimidos. Y ahí vamos viendo que ellos tienen una situación, un llanto fácil. Hay cosas que de pronto comunes que las olvidan y ustedes van a ver cambios en el comportamiento, se vuelven agresivos, no tienen un lenguaje bien articulado, en ocasiones les salen palabras con tartamudez, o sea, tartamudean. Son señales de alerta. Tengamos en cuenta eso, que de pronto, ay, ¿qué le pasa a mi abuelita? ¿O qué le pasa a mi tía que estaba hablando raro? A veces se le va la voz y, y en ocasiones, pues, repite una cosa que ya le haya dicho. Ve, niño, para que me pase la escoba. Ve, niño, para que me pase la escoba. Se convierte como un robot. Es más, confunde ciertos colores. No sé si muchos se han dado cuenta. De pronto, cuando tenemos un familiar cercano, nosotros nos vamos dando cuenta y Dios ha traído este tema. No sé quién está iniciando, pero yo hoy sí me percaté. De pronto hay unos síntomas que estoy notando en mi mamá. Y no sé, que la principal beneficiada soy yo. Le doy gracias a Dios que me ha colocado este tema y si Dios ha permitido, es para bien. Hacer las correcciones necesarias porque sí he notado cambios en el pensamiento lógico, pero pienso que ella es porque está muy apegada a mí y cuando yo tengo que viajar, situaciones de viaje, ella siente como un miedo porque tiene mucha dependencia de mí y ella piensa que yo la he abandonado y tiene 6 hijos más, somos 7, y tiene ese problema, está presentando problemas, ya yo le veo cambios en el comportamiento. Entonces, le pido que oren mucho porque la situación es bastante difícil, porque definitivamente a veces tengo que salir, obligatoriamente tengo que salir porque no me puedo quedar acá muchas veces y entonces ella dependiente de mí. Constantemente veo cambios en la personalidad, está cambiando, de pronto hoy me dice una cosa, mañana sale con otra. Estoy orando a Dios porque ya le digo, la primera beneficiaria de este tema soy yo. Si Dios ha traído este tema es con ese propósito que le ayude. Así que le pido, hermanos, que me ayuden con oración. Entonces, observemos a nuestros familiares, observemos todo porque, o sea, las personas que tienen mucha, la cantidad de hijos, porque antiguamente ustedes saben que la posibilidad de tener hijos era mucho mayor, hasta 7, 8, 9, 10 hijos, 11, 12, conozco familias numerosas, y si se dan cuenta, hoy alcanzamos a tener uno, dos y hasta tres. Entonces, es una bendición también que Dios nos regale esa bendición de tener hijos y tengamos en cuenta esa situación, que ahorita la jovencita o los matrimonios no quieren tener hijos, pero es por la situación que se está dando. Entonces, si nosotros olvidamos a nuestros familiares, de pronto el contacto físico, es muy importante, los abrazos, el besarlo, porque sabe lo feliz que uno se ponía cuando estaba pequeño, yo salía corriendo de mi abuelita y eso era un encanto y me sentaba con ella a preguntarle cosas, porque los abuelitos son muy sabios. Los abuelitos saben cosas que de pronto el entorno se los enseñó, porque algunos no alcanzaron a estudiar en ningún colegio, en ninguna escuela, pero en la escuela de la vida que Dios les enseñó. Entonces, tengamos en cuenta estos síntomas y son señales de alerta que si nosotros no las tomamos, pues nosotros vemos que podemos ayudar a nuestros familiares, como en mi caso. Estoy orándole a Dios para que Dios me ayude. Entonces, desde el punto de vista espiritual, sabemos que Dios ha sido muy importante, nos ha colocado siempre ítem en las Sagradas Escrituras. Dice, por tanto, siempre, segunda de Pedro 1:12, por tanto, siempre estaré listo para recordatorio, para recordarnos estas cosas, aunque vosotros sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. O sea, Dios nos recuerda
como esa maravillosa promesa que nos dice en Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día de reposo. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criado. Otra cosa importante, que antes el Alzheimer le daba a partir de los 60, 70, 80 años. Tengo pacientes de 35 años con Alzheimer. Es un dato importante, hermano. Entre el estrés, las situaciones de estrés que se nos están dando, la falta del contacto físico, los abrazos fraternales, como dice la palabra de Dios, saludarnos con ósculo santo. Nosotros tenemos que tener en cuenta esas situaciones. Nosotros vemos al hermano, lo saludamos. Hermano, ¿cómo está? Ahorita uno atraviesa el puño y no sé, como que está todo el tiempo en la defensiva. No sé, uno dice que conéctate. O sea, se conecta, pero esa conexión no es buena porque yo que está ahí cerrando el puño y siempre está en la agresión. Es más, tengo un sobrinito que viene y me conecta siempre y dice, conéctate. Y entonces le dan como un puño a uno en la mano. No es ese abrazo, no es ese sentimiento de amor fraternal que Dios nos llama a tener eso. Como las situaciones hoy en día, el diablo las ha tomado, las ha cambiado, lo bueno nos parece malo y lo malo nos parece bueno. Entonces él nos afecta en las relaciones de hermanos, porque la realidad es que eso se ha perdido. Todo lo contrario. Yo pienso que es así. Hoy cogen un celular, agarran el celular y expresan ahí va, ya lo llamó, le dijo, ah, ¿cómo estás? Y todo eso. No es lo mismo la conversación. Porque es que si usted mira a las personas, o sea, a la persona que le está visitando, usted le mira el rostro, usted sabe si le está hablando con verdad. Porque a través de los ojos, que son el reflejo, el espejo del alma, usted está mirando y si la persona está triste, la persona baja constantemente la mirada. Si la persona en el timbre de voz, porque de pronto en el celular le aparenta. Usted hace una llamada y la persona está confiada y eso. Entonces, los afectos son muy importantes, tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque ese es el motor para que nosotros podamos eliminar de nuestro cuerpo las sustancias que nos permiten tener oxidación en el cuerpo, que son al oxidarnos, nosotros empezamos a tener deterioro. Cuando una cosa se oxida, por ejemplo, el hierro, una varilla de hierro, déjela allá en la humedad para que vea cómo se oxida. Así va pasando por nuestra memoria las mismas situaciones. Se nos va olvidando todo, hermano, todo, y eso es lo que está apuntando el enemigo. Yo entendí que él va a atacar el lóbulo frontal y eso es lo que está haciendo. Entonces, él primero ataca lo que es la parte esa de la memoria, donde tiene que ver el hipocampo, donde tienen que ver las estructuras que vimos el tema número 1. Esas estructuras desarrollamos unos neurotransmisores, que son la serotonina, para que nos mantengan activos durante el día. Y cuando llega la noche, eliminamos melatonina, que esa función, entonces en ocasiones estamos haciendo lo contrario. Como no dormimos bien en el día, tratamos de dormir en la noche, tratamos de dormir en el día y eso es lo que sucede. Entonces, mientras estemos durmiendo, que vamos a eliminar melatonina en pleno sol, en pleno sol. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya llega la noche, tiene el ritmo circadiano alterado. Entonces, no hacemos la conversión de los neurotransmisores adecuadamente, sino todo lo contrario. Dañamos nuestro sistema de memoria, de aprendizaje y estamos cansados. ¿Cómo hacemos si en el día estamos cansados que no dormimos bien en la noche? Si en la noche estamos dándole al celular, dándole al celular, dándole al celular, la pantalla está prendida, usted tiene una luz, sus conos y bastones que están en los ojos, en la vista, no van a funcionar bien. Usted lo cierra y medio escucha y medio mira, y si le meten una propaganda de pornografía y todo, usted no se va a dar cuenta.
le va a hacer gol el enemigo. ¿Por qué? Porque usted no está muy, muy despierto, que digamos. Usted está entre dormido y despierto. Pero la pantalla le está mandando que se active la serotonina, porque toda luz que entra a nuestros ojos, eso activa enseguida la serotonina. Y ahora hablemos de la locura de Nabucodonosor. Nabucodonosor, recuerden la historia de Daniel, este señor peleó prácticamente la batalla con Dios, y su consecuencia fue que su memoria fue un poco al olvido. ¿Por qué? Porque fueron 7 años que estuvo ahí relacionado con las bestias del campo, comió hierba y, o sea, prácticamente se trató como un animalito. El cieno del río, del cielo, el rocío, con eso se bañaba. Como vemos también el poder del Altísimo, que puede revertir un proceso de demencia. Tal es el caso de Nabucodonosor, porque él transforma en 7 años que tuvo los 7 tiempos. Mire cómo su vida fue transformada. El cerebro fue regenerado, hermano. ¿Qué nos está diciendo? Que el Alzheimer, las enfermedades de demencia senil y todo lo que tenga que ver con eso, para Dios no hay imposible. El Dios Todopoderoso puede revertir el problema de salud. Él nos puede ayudar. Él nos puede aplastar los planes del enemigo, porque Dios es el Todopoderoso, el Dios de lo imposible. Ese Dios Todopoderoso te dice hoy, sí se puede. No que el hermanito tal perdió la memoria. No, hermano, sigamos orando, pidiéndole a Dios por ese hermanito, que Dios lo que quiere es eso, que de pronto la memoria esté en reposo y puede revertir el proceso y el cerebro se regenera. Es el órgano que se regenera, hermano. Si usted quiere limpiar su cerebro, usted debe hacerlo como Dios ha permitido. Hay alimentos que regulan y previenen la demencia. Sí podemos regenerar el cerebro. O sea, el enemigo nos ha vendido una idea que no se puede. Él va a estar en contra, porque es que si usted tiene sus actividades cerebrales adecuadas, usted va a captar lo que Dios quiere que capte. Usted va a diferenciar entre lo bueno y lo malo. ¿Cuáles son esos alimentos? Hermano, es una bendición. Dios nos ha regalado muchos, muchos alimentos ricos en magnesio, en flavonoides, en zinc, vegetales de hojas verdes, pero hay hojas verdes que unas que son más claras que otras, las más oscuras son mejores. Los frutos secos, las legumbres, los granos integrales. Entonces, ¿qué pasa? Que el enemigo nos está dañando allá a través de eso. ¿Por qué? Porque debemos consumir alimentos orgánicos. Usted puede hacer una huerta en su casa, así sea un pedacito de tierra, o hágalo en una riata. Yo recuerdo que mi abuela tenía una riata, la riata era como una troja, algo así de palos ¿cómo es? De matarratón, y ella lo montaba hacia la troja y ahí colocaban ¿cómo es? El huertito, era un huerto pequeño, y ahí sembraban de todo. Y yo veía que eso quedaba como encerrado, como una especie de un polisombra, pero los ancianos en esa época, que estaban jóvenes, ellos hacían de una manera fascinante ese huerto. Y mire cómo se alimentaban ellos, tanto que nuestros abuelos fueron robustos, la mayoría, yo diría que un 80%. Mi abuelita era robusta, mi abuelita duró 89 años. Y mi abuelo, bueno, mi abuelo sí no lo conocí, mi abuelo murió temprano. Pero son cosas que a nosotros, que ya desde temprano Dios nos está diciendo, aliméntate así, de esta manera, para que yo te dé la sanidad que necesitas. Si nosotros regeneramos nuestro cerebro, sobre todo en este tiempo, ¿no? Nosotros fuimos atacados
por la cuestión de esta pandemia, donde el enemigo nos ha encerrado en nuestras casas y liberamos catecolaminas. Las catecolaminas son unas sustancias que eliminamos en situaciones de miedo, al igual que el cortisol. Recuerden que yo les dije que el cortisol en situaciones de miedo es bueno que lo tengamos porque se nos sube, pero él baja una vez que ya pasó el miedo. Pronto alguna cuestión que nos están persiguiendo, algo, uno corre por el mismo cortisol, pero cuando ya la persona deja de hacer lo que estaba haciendo, la persona empieza a respirar profundo, toma aire, le lleva oxígeno al cerebro, inmediatamente pone al cerebro en reposo, se baja el cortisol. Pero si usted permanece con el cortisol alto, hermano, téngalo por seguro que va a mantener irritabilidad, amargura, va a subir el colesterol, va a subir los triglicéridos, va a subir sustancias que en estadio normal ellas funcionan bien, pero en estadio de aumento de cortisol, de los neurotransmisores que sufren una alteración, porque entonces viene en la noche, hace lo del día y en el día hace lo de la noche. Entonces tenemos un ritmo circadiano que Dios nos estableció, donde podemos nosotros ejercer las funciones químicas biológicas. Y a partir de ahí, pues vamos a tener inconvenientes, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque tenemos que captar las cosas. Miren las gallinitas cuando ya son las 6 de la tarde, ya están buscando dónde subirse para dormir. Nosotros tenemos que aprender de los animalitos. Antes uno se acostaba temprano y se levantaba temprano. Ese debe ser el ritmo funcional de nosotros para poder tener una buena memoria y evitar la demencia. Consumamos estos alimentos muy sanos. La semilla de la uyama tiene bastante magnesio, hermano, lo que llaman calabaza. En muchos países lo llaman calabaza, la uyama o el zapallo. Esa es la semillita esa tiene un alto poder de magnesio. Y muchas personas, bueno, voy a comprarme un frasco de magnesio, pero trae ya excipiente, trae colorante, trae una cantidad de cosas y le quita el estado natural. Hombre, consuma las semillitas y le va mejor. Al igual que los arándanos. Los arándanos es una fruta prodigiosa que Dios nos ha dejado. Tiene alto consumo de zinc, tiene alto contenido de zinc y de flavonoides. Eso es una sustancia que evita que nuestro corazón se llene de grasa y ayuda en la repolarización del sistema cardíaco. A veces cuando tenemos problemas en la conducción del sistema del corazón, podría evitar muchas cirugías de corazón abierto y de paso va a evitar la demencia. Al igual que los frutos secos, lo que es el maní, lo que es, o sea, todo eso, las semillitas esas van a ayudar. Si han visto las nueces, tienen figuras así como el cerebro, como si fuera la estructura del cerebro. Entonces, ¿cómo vemos cómo ese Dios todopoderoso siempre nos ha ayudado, nos ha guiado desde el pasado? Los desobedientes somos nosotros. Nosotros somos los que evitamos que Dios nos siga guiando. Entonces, en lo posible, pidámosle a Dios para que el Dios Todopoderoso aclare nuestra mente desde ya. E incluso a los niños se les está presentando mucho problema. Y esta es la cita bíblica que Dios quiere con nosotros, que seamos prosperados. Tercera de Juan 2:4. Amado, mire cómo ese Dios Todopoderoso dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. No nos dice en algunas cosas, sino en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué hermoso, ¿verdad? Si nosotros tenemos buena salud, nuestra alma va a progresar, nuestro cerebro se va a activar. Hermanos, Dios nos quiere que seamos cabeza y no cola. Hermano, tengamos presente que el enemigo va a atacar en nuestro cerebro, nuestro lóbulo frontal. Hay que pedirle mucho a Dios para que Dios nos dé los medios para obtener estos alimentos. El brócoli es un alimento muy eficiente. La palta, el aguacate, el coliflor,
ayuda en la memoria, las almendras, los granos, los frutos secos, las semillas, porque es que Dios no nos advierte. Toda planta que da semilla y todo árbol frutal, nosotros queremos comer otras cosas. Nuestra memoria, si no nos arreglamos con la alimentación, con la temperancia, con las cosas como Dios nos las está estableciendo, a Dios le va a tocar en su infinita misericordia hacer como hizo con Nabucodonosor. Bueno, su memoria puesta en olvido en el periodo de reinicio, así como reiniciamos el celular, Dios puede reiniciar nuestra mente. Si la persona tiene demasiado estrés, demasiadas emociones, yo diría que a Dios le toca colocar ese proceso que pase en reposo y le regresará su memoria en el tiempo que él estime conveniente. Mire todo el tiempo que duró este rey, 7 años, 7 tiempos. Los vemos nosotros cortos, pero fueron largos. Para él fueron largos, porque no es fácil estar comiendo hierba, está esperando el rocío de la lluvia del cielo para que se bañara y eso. Nosotros no esperemos llegar a ese estado, a ese extremo, sino pedirle al Dios Todopoderoso que nos ayude para restablecer nuestra memoria, nuestra mente, para restablecer nuestros órganos de los sentidos, porque el enemigo nos va a atacar es a través de las avenidas del alma. La clave está en eso, en que nosotros tenemos que ayudarnos a través de la alimentación, un plan de alimentación, un plan de temperancia, dormir las horas que son adecuadas y en la medida que vayamos avanzando en edad, tenemos que dormir. ¿Por qué? Porque en el día no dormimos porque la noche no es tranquila, tenemos más cantidad de melatonina, sobre todo los ancianitos. Si ustedes ven que a ellos les gusta dormir en el día, ¿por qué creen ustedes que duermen en el día? Porque su pupila y su melatonina está alta, lo mismo que los niños. En los niños es muy natural, pero acostúmbrelo, que el niño en el día se mantenga despierto para que esté la serotonina activada y la feniletilamina. Entonces, ayudarle en lo posible para enseñarle que la noche se hizo para dormir, para descansar y en lo posible acostarnos más temprano para cumplir un ciclo de 8 a 12 horas, que sea la dormida. Si dormimos 4 horas, hermano, no es suficiente. Si dormimos 6 horas, no es suficiente. Los reglamentarios mínimos sean 8 horas. Y si duerme a las 12, mucho mejor. Establecer un ritmo a nuestros niños para que el niño tenga un proceso de aprendizaje mayor. Los niños hoy aprenden mucho más rápido que los adultos. Dese cuenta para que vea cómo captan ellos las cosas de una manera tan rápida. Y es eso lo que tenemos que hacer, tener en cuenta el funcionamiento. Perdón.